El 15 de marzo de 2019, 11 personas entraron a la Cueva de los Susurros, en Chihuahua. Solo una regresó. Y hasta el día de hoy, esa persona no puede explicar qué pasó con los otros 10. Su nombre es Roberto Mendoza. Tenía 34 años cuando esto ocurrió. Durante 4 años ha repetido la misma historia una y otra vez ante investigadores, psicólogos, familiares desesperados. Pero su relato tiene huecos. Huecos que no logra llenar, como si su propia mente hubiera borrado pedazos enteros de esa tarde. Entramos juntos, dice Roberto, con la mirada perdida. Recuerdo que hacía calor afuera, mucho calor, pero adentro hacía frío, un frío que no era normal. Esta es la historia de lo que Roberto Mendoza recuerda y sobre todo de lo que no puede recordar. Una historia que ha mantenido en vilo a todo Chihuahua durante más de 4 años. Una historia que quizás nunca debió salir a la luz, pero algo cambió hace 3 semanas. Algo que los investigadores encontraron dentro de esa misma cueva. Algo que podría explicar finalmente qué fue lo que realmente pasó ese día. Si esta historia te genera curiosidad, suscríbete a nuestro canal, porque lo que descubrimos podría cambiar todo lo que creías saber sobre este caso. La Cueva de los Susurros se encuentra en la Sierra Madre Occidental, a aproximadamente 80 kilómetros al sureste de la ciudad de Chihuahua. Es una formación calcárea que se extiende por más de 3 kilómetros bajo tierra, aunque la mayoría de los lugareños nunca se han aventurado más allá de los primeros 200 metros. El paisaje que rodea la cueva es típico del norte de México: tierra rojiza, cactáceas dispersas y un sol implacable que durante el verano puede superar los 45 grados centígrados. Pero marzo es diferente. Marzo es el mes en que el desierto de Chihuahua muestra su cara más amable. Temperaturas de 25 grados, cielos despejados y esa brisa seca que invita a la aventura. La cueva recibe su nombre por un fenómeno acústico peculiar. Cuando el viento del exterior se filtra a través de las grietas y túneles internos, produce sonidos que los habitantes locales describen como susurros. Algunos dicen que son las voces de los antiguos pobladores de la región. Otros, más escépticos, lo atribuyen simplemente a la física, el aire moviéndose a través de cavidades irregulares. Pero Roberto Mendoza y su grupo no llegaron allí por superstición o leyendas. Llegaron por deporte. El grupo estaba formado por 11 personas, todos miembros del Club de Espeleología de Chihuahua, una asociación dedicada a la exploración de cavernas que había sido fundada apenas 2 años antes. Roberto era el tesorero del club, un ingeniero civil que había desarrollado pasión por las cavernas después de un viaje familiar a Carlsbad, Nuevo México. Los otros 10 miembros del grupo tenían edades que oscilaban entre los 28 y los 52 años. Había 3 mujeres. Carmen Herrera, una bióloga de 31 años, especializada en ecosistemas subterráneos. María José Sánchez, contadora de 29 años y la única madre del grupo, con 2 hijos pequeños en casa. Y Esperanza Torres, psicóloga de 45 años que había desarrollado interés por la espeleología como terapia contra el estrés. Los hombres del grupo incluían a Joaquín Morales, el presidente del club, un veterinario de 52 años con más de 20 años de experiencia en montañismo; Carlos Rivera, ingeniero mecánico de 35 años que se encargaba del equipo técnico; Luis González, maestro de secundaria de 40 años que documentaba las expediciones con fotografías; Fernando Castillo y Diego Ramírez, ambos de 33 años, amigos desde la universidad que trabajaban en el sector automotriz; Miguel Torres, hermano menor de Esperanza, contador de 28 años que se había unido al grupo por insistencia de su hermana; y finalmente Antonio Vega,
de 46 años, el único del grupo que no tenía educación universitaria, pero que compensaba con una experiencia práctica invaluable adquirida, trabajando en minas durante su juventud. Todos tenían familias, todos tenían planes para el fin de semana siguiente, todos tenían razones para regresar a casa esa noche. Todos, excepto Roberto, desaparecieron sin dejar rastro. La expedición a la Cueva de los Susurros había sido planificada durante 3 semanas. No era su primera visita al sitio. El grupo había estado allí en 2 ocasiones anteriores. Una en enero de 2019, donde apenas exploraron los primeros 100 metros, y otra en febrero, cuando lograron avanzar hasta una cámara amplia que bautizaron como El Salón. Los mensajes de WhatsApp del grupo muestran el entusiasmo que todos sentían por esta tercera expedición. Carmen Herrera había estado investigando sobre formaciones minerales que podrían encontrar en las secciones más profundas. María José había conseguido prestado equipo de iluminación adicional de su cuñado, que trabajaba en construcción. Joaquín Morales había trazado un mapa detallado basado en sus exploraciones anteriores y quería llegar hasta lo que él llamaba la zona inexplorada. Pero hubo algo diferente en los días previos a esta expedición, algo que, en retrospectiva, podría haber sido una señal de alerta. El martes 12 de marzo, 3 días antes de la expedición, Antonio Vega envió un mensaje al grupo que decía: «¿Alguien más ha tenido sueños raros últimamente?». Varios miembros respondieron que sí. Carmen mencionó que había soñado con túneles que se cerraban. Luis González describió pesadillas donde las luces se apagaban y no podía encontrar la salida. Roberto Mendoza, cuando fue interrogado sobre estos mensajes, dijo que él también había tenido sueños extraños, pero no podía recordar los detalles. «Era como si algo me estuviera llamando», declaró, pero no sabía qué. El jueves 14 de marzo, el día antes de la expedición, ocurrió algo más inquietante. Joaquín Morales contactó a un guía local de nombre Esteban Carrillo, quien había trabajado como orientador turístico en la región durante más de 15 años. Joaquín quería preguntarle sobre algunas formaciones rocosas que habían notado en su última visita. Según el testimonio de Carrillo, la conversación fue extraña. Joaquín me preguntó si yo había escuchado historias sobre gente que desaparece en esa cueva, recuerda Carrillo. Le dije que no, que nunca había pasado nada así. Pero él insistía, como si supiera algo que yo no sabía. Me preguntó si había alguna ceremonia indígena o algo parecido que se hubiera hecho ahí en el pasado. Carrillo le explicó que la cueva había sido utilizada por grupos nómadas rarámuris siglos atrás, pero que no tenía conocimiento de ceremonias específicas. Sin embargo, mencionó algo que ahora cobra una relevancia escalofriante. Le dije que mi abuelo siempre decía que esa cueva tenía hambre, recuerda Carrillo. Era solo una expresión, ¿sabes? Como cuando decimos que el mar tiene hambre. Pero Joaquín se quedó muy callado después de eso. Me preguntó qué había querido decir mi abuelo exactamente. Esa misma noche, el jueves 14 de marzo, María José Sánchez llamó a su hermana para pedirle que cuidara a sus hijos durante el fin de semana, como habían acordado. Pero según el testimonio de la hermana, María José sonaba diferente. Me dijo que si algo pasaba, que cuidara bien a los niños, recuerda la hermana. Le pregunté por qué decía eso, y ella solo se rió. Pero no era una risa normal. Era como si estuviera nerviosa o asustada, pero tratando de ocultarlo. El viernes 15 de marzo amaneció con un clima perfecto. Cielo despejado, temperatura ideal, viento calmado. Todos los miembros del grupo se despertaron temprano, verificaron su equipo por última vez y se reunieron en el punto de encuentro acordado, el estacionamiento del centro comercial Las Torres, en la periferia de la ciudad de Chihuahua. A las 7:30 de la mañana, 11 personas
abordaron 3 vehículos y se dirigieron hacia la Sierra Madre Occidental, hacia la Cueva de los Susurros. Solo uno de esos vehículos regresaría esa noche y traería únicamente a Roberto Mendoza, con la ropa desgarrada, los ojos vidriosos y una historia que nadie lograba entender completamente. Eran exactamente las 10:47 de la mañana cuando los 3 vehículos llegaron al punto de acceso más cercano a la Cueva de los Susurros. Roberto Mendoza recuerda este detalle con precisión, porque Joaquín Morales había insistido en que todos sincronizaran sus relojes y documentaran los horarios de la expedición. El grupo descendió de los vehículos y comenzó a distribuir el equipo: linternas frontales, cuerdas de seguridad, cascos, mochilas con agua y comida para todo el día. Carmen Herrera llevaba instrumentos de medición para analizar formaciones geológicas. Luis González cargaba su equipo fotográfico en una mochila impermeable. Antonio Vega llevaba herramientas básicas de minería que podrían ser útiles si encontraban obstrucciones. Roberto recuerda que el ambiente era festivo. Todos estábamos emocionados, ha declarado en múltiples ocasiones. Era como cuando éramos niños y planeábamos una aventura. María José estaba tomando fotos de todos antes de entrar. Diego y Fernando habían traído una cámara de video pequeña para grabar dentro de la cueva. La caminata desde el punto de estacionamiento hasta la entrada de la cueva tomó aproximadamente 45 minutos. El terreno era irregular, con rocas sueltas y arbustos espinosos, pero nada que el grupo no hubiera enfrentado antes. A las 11:35 de la mañana, los 11 exploradores se detuvieron frente a la abertura de la Cueva de los Susurros. Roberto describe el momento con una claridad inquietante. La entrada parecía más grande que otras veces, dice, o quizás más oscura. Joaquín comentó algo sobre el ángulo del sol, pero yo sentí que la cueva se veía diferente. Joaquín Morales tomó la decisión de reorganizar los grupos. En expediciones anteriores habían mantenido al grupo completo junto, pero esta vez decidió dividirse en 3 subgrupos de manera que pudieran explorar más eficientemente. El primer grupo, liderado por él mismo, incluía a Carmen, Luis y Antonio. El segundo grupo estaría conformado por Carlos, Fernando, Diego y Miguel. El tercer grupo, que sería el de reconocimiento inicial, tendría a Roberto, María José y Esperanza. Esta decisión salvó la vida de Roberto Mendoza. También la condenó a vivir para siempre con la culpa del sobreviviente. El plan era simple. Los 3 grupos entrarían por separado con intervalos de 15 minutos entre cada uno. Roberto, María José y Esperanza serían los primeros en ingresar, llegarían hasta el salón que habían descubierto en febrero y establecerían un punto de referencia con bengalas químicas. El segundo grupo los seguiría y continuaría la exploración hacia túneles laterales. El tercer grupo, con Joaquín como líder más experimentado, exploraría las secciones más profundas y desconocidas. Roberto recuerda haber verificado su reloj antes de entrar, 11:52 de la mañana. Los primeros metros fueron normales, relata Roberto. Esperanza iba adelante con la linterna más potente. María José estaba en el medio tomando notas en una libreta y yo cerraba el grupo. El suelo estaba seco, había buena ventilación. Todo parecía perfecto. La primera anomalía ocurrió a los 20 minutos de caminata. Esperanza se detuvo abruptamente y preguntó si los otros podían escuchar esa música. Roberto y María José se quedaron inmóviles, aguzando el oído, pero no escucharon nada más allá de los susurros habituales del viento filtrándose por las grietas. Esperanza insistía en que había música, recuerda Roberto, una melodía muy suave, como de flauta o algo así. María José y yo no escuchábamos nada, pero Esperanza parecía como hipnotizada.
Se quedó parada durante varios minutos, solo escuchando. Continuaron avanzando. A las 12:30 llegaron al salón, la cámara amplia que habían explorado en febrero. Roberto encendió las bengalas químicas como estaba planeado y las colocó en posiciones estratégicas para guiar a los otros grupos. Fue ahí cuando Roberto notó algo que no había visto en visitas anteriores. Había marcas en las paredes, marcas que parecían haber sido hechas recientemente. Eran como si alguien hubiera arañado la roca con las uñas, describe Roberto. Pero eran muy profundas, más profundas de lo que una persona normal podría hacer. Y había muchas, como si alguien hubiera estado ahí durante horas, solo arañando. María José comenzó a fotografiar las marcas, pero su cámara empezó a funcionar mal. Las fotos salían completamente negras o con manchas extrañas de luz. Esperanza, mientras tanto, había encontrado algo en el suelo, un pedazo de tela que no parecía corresponder a ningún material moderno. Era como lino o algo así, recuerda Roberto. Muy viejo, casi deshaciéndose, pero lo raro era el color. Era rojo, pero no un rojo normal. Era como si hubiera estado manchado con algo. A las 12:45, el segundo grupo debería haber llegado al salón. No llegó. A las 13:00, Roberto comenzó a preocuparse. Gritó hacia la entrada de la cueva, pero solo escuchó su propio eco regresando distorsionado. A las 13:15 decidieron regresar para encontrar a los otros. Pero cuando intentaron volver por el mismo camino por el que habían llegado, se dieron cuenta de que algo había cambiado. El túnel no era el mismo, dice Roberto con voz temblorosa. Sé que suena imposible, pero no era el mismo túnel por el que habíamos entrado. Las paredes eran diferentes. El techo era más bajo en algunos lugares, más alto en otros. Era como si la cueva hubiera cambiado mientras estábamos adentro. Lo que siguió es lo que Roberto describe como las horas perdidas. Su siguiente recuerdo claro es estar parado afuera de la cueva, solo, con el sol poniéndose en el horizonte. Su reloj marcaba las 18:30. Habían pasado más de 6 horas desde que había entrado con María José y Esperanza. No recuerdo cómo salí, admite Roberto. No recuerdo haber caminado de regreso. Un momento estaba perdido en los túneles, gritando por María José y Esperanza, y el siguiente momento estaba afuera, mirando los 3 vehículos vacíos. Roberto esperó hasta las 20:00, gritando hacia la entrada de la cueva cada pocos minutos. Cuando se dio cuenta de que nadie más iba a salir, condujo el vehículo de regreso a la ciudad para reportar el incidente a las autoridades. Su llegada a la estación de policía de Chihuahua a las 22:15 de la noche marcó el inicio de una de las investigaciones de desapariciones múltiples más complejas en la historia de México. El comandante Raúl Vázquez, quien dirigió la investigación inicial, recuerda su primera impresión de Roberto. Estaba en estado de shock. Eso era evidente. Su ropa estaba desgarrada en varios lugares, tenía rasguños en los brazos y la cara, y parecía como si hubiera estado corriendo durante horas. Pero lo que más me llamó la atención era su expresión. Era como si hubiera visto algo que no debería haber visto. La primera búsqueda comenzó a las 5:00 de la madrugada del 16 de marzo. Un equipo de 12 rescatistas, incluyendo especialistas en cuevas de la Cruz Roja Mexicana, ingresó a la cueva de los Susurros con equipo de iluminación industrial y sistemas de comunicación. Encontraron las bengalas químicas que Roberto había colocado en el salón. Encontraron las marcas en las paredes que él había descrito. Encontraron el fragmento de tela roja, pero de las 10 personas desaparecidas no encontraron ni rastro. Era como si hubieran simplemente desaparecido,
declaró Carlos Mendía, jefe del equipo de rescate. No había señales de lucha, no había objetos personales abandonados, no había huellas que siguieran más allá del salón. Era como si 10 personas hubieran decidido simultáneamente desvanecerse en el aire. La investigación se intensificó durante las siguientes 2 semanas. Equipos especializados mapearon cada metro de los túneles conocidos. Trajeron perros rastreadores que perdían el rastro exactamente en el mismo punto donde Roberto recordaba haber perdido a sus compañeros. Instalaron sensores sísmicos para detectar posibles derrumbes internos que pudieran haber sepultado a los exploradores. Los resultados fueron desconcertantes. La cueva era estructuralmente sólida. No había evidencia de derrumbes recientes. Los análisis geológicos mostraron que la formación era estable y que no había sufrido cambios significativos en décadas. Más inquietante aún, los mapas que Joaquín Morales había trazado durante expediciones anteriores no coincidían completamente con la estructura que los equipos de rescate estaban encontrando. El doctor Fernando Aguilar, geólogo especializado en formaciones kársticas, que fue contratado como consultor para el caso, emitió un reporte que generó más preguntas que respuestas. Las mediciones actuales de la cueva muestran inconsistencias con los mapas previos elaborados por el grupo desaparecido. Esto podría atribuirse a errores de medición amateur, pero la magnitud de las discrepancias es inusual. Además, hemos encontrado túneles y cámaras que no aparecen en ninguno de los mapas previos, pero que muestran signos de tráfico humano reciente. La investigación tomó un giro más oscuro cuando los detectives comenzaron a examinar las vidas personales de los desaparecidos. Inicialmente, buscaban motivos que pudieran explicar una desaparición voluntaria grupal, problemas financieros, conflictos familiares, algún tipo de pacto suicida colectivo. No encontraron nada de eso. Joaquín Morales tenía una práctica veterinaria próspera y acababa de comprometerse con su novia de 5 años. Carmen Herrera había sido aceptada en un programa de doctorado en geología que comenzaría en septiembre. María José Sánchez tenía ahorros suficientes para el depósito de una casa nueva donde planeaba mudarse con sus hijos. Todos tenían planes a futuro, todos tenían razones para vivir. La única anomalía que encontraron fue en los historiales médicos. 5 de los 10 desaparecidos habían reportado insomnio y pesadillas recurrentes a sus médicos familiares durante las semanas previas a la expedición. 3 de ellos habían comenzado a tomar medicamentos para la ansiedad. Cuando los investigadores preguntaron a Roberto sobre esto, él confirmó que había notado cambios en el comportamiento de algunos miembros del grupo, pero había asumido que era nerviosismo normal ante una exploración más ambiciosa. Después de 6 semanas de búsqueda intensiva, las autoridades oficialmente clasificaron el caso como desaparición múltiple bajo circunstancias inexplicables. Los familiares de los desaparecidos organizaron búsquedas privadas que continuaron durante meses, pero gradualmente la esperanza se fue desvaneciendo. Roberto Mendoza fue sometido a múltiples interrogatorios, exámenes psicológicos y pruebas de detector de mentiras. Todos los resultados fueron consistentes. Estaba diciendo la verdad según su recuerdo, pero su recuerdo tenía lagunas inexplicables. El doctor Martín Espinoza, psicólogo forense que evaluó a Roberto, emitió un dictamen que se convirtió en parte integral del expediente. El sujeto presenta síntomas consistentes, con trauma psicológico severo y amnesia disociativa parcial. Sus respuestas son coherentes dentro del marco de lo que recuerda, pero existe una ventana temporal de aproximadamente 4 horas para la cual no tiene recuerdos accesibles. Esto es consistente con experiencias traumáticas extremas. Con el tiempo,
El caso de la Cueva de los Susurros se convirtió en leyenda local. Los lugareños comenzaron a evitar la zona. Los guías turísticos dejaron de llevar grupos a esa área de la sierra. La cueva, que durante años había sido un destino popular para excursionistas, se convirtió en un lugar prohibido. Roberto Mendoza se mudó de Chihuahua 6 meses después del incidente. Durante 4 años intentó rehacer su vida en otra ciudad, trabajando como consultor independiente, evitando cualquier actividad relacionada con cuevas o montañismo. Pero hace 3 semanas recibió una llamada que lo obligó a regresar. Era un martes por la tarde cuando el teléfono de Roberto Mendoza sonó en su pequeño apartamento de Guadalajara. Habían pasado 4 años, 2 meses y 8 días desde el incidente en la Cueva de los Susurros. Roberto llevaba un registro exacto porque, según él, cada día que pasaba era un día más que ellos seguían perdidos. La voz del otro lado de la línea era del comandante Raúl Vázquez, el mismo policía que había dirigido la investigación original. Su tono era diferente ahora, más cauteloso, casi temeroso. «Roberto», le dijo Vázquez después de los saludos iniciales, «necesito que regreses a Chihuahua. Hemos encontrado algo». Roberto había recibido llamadas similares antes. Durante los primeros 2 años después del incidente, las autoridades lo contactaban cada vez que encontraban algún objeto o rastro que pudiera estar relacionado con el caso. Siempre resultaban ser falsas alarmas. Huesos de animales, equipo de otros exploradores, objetos que habían estado ahí durante décadas. Pero algo en la voz de Vázquez era diferente esta vez. «¿Qué encontraron?», preguntó Roberto. «Prefiero explicarte en persona», respondió Vázquez. «Pero, Roberto, esta vez es diferente. Esta vez es real». Roberto tomó el primer vuelo disponible a Chihuahua. Durante las 2 horas de vuelo, intentó prepararse mentalmente para otra decepción, pero una parte de él sentía que algo había cambiado. Había algo en el tono de Vázquez, una mezcla de excitación y terror, que le decía que esta vez las noticias serían diferentes. Vázquez lo esperaba en el aeropuerto, acompañado por una mujer que Roberto no reconocía. Una antropóloga forense de la Ciudad de México llamada doctora Patricia Moreno. «Roberto», dijo Vázquez mientras caminaban hacia el estacionamiento, «antes de mostrarte lo que encontramos, necesito que estés preparado. Lo que vamos a ver va a cambiar tu perspectiva sobre lo que pasó ese día». La doctora Moreno, una mujer de unos 50 años con una expresión seria pero comprensiva, tomó la palabra. «Señor Mendoza, mi especialidad son los casos de desapariciones en circunstancias inusuales. He trabajado en situaciones similares en otras partes de México y Centroamérica. Lo que encontramos en la cueva hace 3 semanas no se parece a nada que haya visto antes». El viaje hacia la Sierra Madre Occidental tomó 2 horas. Durante el camino, Vázquez le explicó a Roberto cómo habían llegado al descubrimiento. «Hace un mes, recibimos reportes de que había luces extrañas saliendo de la cueva durante las noches», explicó Vázquez. «Los rancheros locales decían que veían resplandores azulados, como de linternas, pero que aparecían y desaparecían muy rápidamente. Inicialmente pensamos que eran exploradores ilegales o personas que estaban usando la cueva para actividades ilícitas. Decidimos hacer una investigación de rutina, pero cuando nuestro equipo entró a la cueva...» Vázquez se detuvo, claramente luchando con las palabras adecuadas. «Encontraron algo que no estaba ahí antes», continuó la doctora Moreno. «Algo que, según todos los registros de las búsquedas anteriores, no debería existir». Cuando llegaron a la entrada de la Cueva de los Susurros,
Roberto sintió la misma mezcla de fascinación y terror que había experimentado 4 años atrás. La abertura parecía exactamente igual, rocas calcáreas formando un arco natural, arbustos espinosos creciendo alrededor, el mismo sonido inquietante del viento filtrándose por los túneles internos. Pero había algo nuevo. Un campamento temporal había sido instalado cerca de la entrada. Carpas militares, equipo científico, generadores eléctricos y al menos una docena de personas trabajando en lo que parecía ser una excavación arqueológica. ¿Qué es todo esto?, preguntó Roberto. Es lo que necesitamos para investigar lo que encontramos, respondió Vázquez. Roberto, quiero que sepas que hemos mantenido esto completamente confidencial. Oficialmente, esto es una investigación geológica de rutina. Las familias de los desaparecidos no saben nada todavía. ¿Por qué?, preguntó Roberto, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Porque, dijo la doctora Moreno, lo que encontramos podría no darles la respuesta que están esperando. Podría ser peor que no saber nada. El equipo de investigación había instalado un sistema de iluminación industrial dentro de la cueva que transformaba completamente la experiencia de estar ahí adentro. Los túneles que Roberto recordaba como pasajes estrechos y claustrofóbicos ahora se veían amplios y bien definidos. Caminaron durante 20 minutos hasta llegar al salón, la cámara donde Roberto había colocado las bengalas químicas 4 años atrás. Pero cuando llegaron, Roberto se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado drásticamente. «Esto no estaba aquí antes», murmuró Roberto, mirando lo que tenía delante. En el centro del salón, donde antes había solo suelo de roca lisa, ahora había una abertura circular perfectamente tallada en el suelo. No era un hoyo natural. Los bordes eran demasiado precisos, demasiado geométricos. Parecía como si alguien hubiera usado herramientas industriales para crear una entrada hacia niveles más profundos de la cueva. Nuestros análisis preliminares indican que esta abertura fue creada desde adentro hacia afuera, explicó la doctora Moreno. Es decir, alguien o algo que estaba en los niveles inferiores perforó hacia arriba hasta llegar al salón. Roberto se acercó al borde de la abertura. Una escalera metálica había sido instalada por los investigadores descendiendo hacia la oscuridad. Podía sentir una corriente de aire frío subiendo desde abajo, llevando consigo un olor que no podía identificar. Algo entre tierra húmeda y metal oxidado. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó Roberto. «Esa es exactamente la pregunta que esperábamos que nos ayudaras a responder», dijo Vázquez. «Porque lo que encontramos ahí abajo, bueno, es mejor que lo veas tú mismo». El descenso tomó aproximadamente 5 minutos. La escalera bajaba unos 15 metros en línea recta, llevándolos a lo que parecía ser una cámara natural mucho más grande que el salón. Pero conforme sus ojos se acostumbraron a la iluminación artificial que el equipo de investigación había instalado, Roberto se dio cuenta de que no era una cámara natural, era una construcción. Las paredes estaban cubiertas de piedras perfectamente talladas, encajando unas con otras sin necesidad de mortero, en un estilo que Roberto reconoció vagamente de fotografías de ruinas precolombinas. Pero esto no era una ruina. Las estructuras parecían haber sido construidas recientemente, o al menos mantenidas en perfecto estado. ¿Cuándo construyeron esto?, preguntó Roberto. Esa es la pregunta del millón, respondió la doctora Moreno. Nuestros análisis de carbono 14, en muestras de material orgánico encontrado entre las piedras, indican que esta construcción tiene aproximadamente 400 años. Pero eso no es lo más extraño, continuó Vázquez. Roberto, quiero que mires esto. Vázquez dirigió a Roberto hacia una pared específica donde había algo tallado en la piedra. Una serie de figuras humanas representadas en bajo relieve,
mostradas en lo que parecía ser una procesión o ceremonia. Las figuras llevaban ropas que definitivamente no eran prehispánicas, pantalones, camisas, sombreros que parecían del siglo XX. Y en el centro de la procesión había 11 figuras claramente diferenciadas del resto. Roberto se acercó más a la pared y sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Las 11 figuras del centro no eran representaciones genéricas, eran retratos detallados, reconocibles. Eran sus compañeros desaparecidos. «Esto es imposible», murmuró Roberto. «Esto es completamente imposible». «Hay más», dijo la doctora Moreno con voz suave. «Roberto, necesito que mantengas la calma para lo que vamos a mostrarte ahora». En la pared opuesta había otra serie de tallados. Estos eran más recientes. La piedra mostraba signos de haber sido trabajada recientemente con herramientas modernas. Y lo que mostraban era aún más perturbador. Era Roberto mismo, tallado en piedra, pero no como era ahora. Era Roberto como había sido el día del desaparecimiento, con la misma ropa, la misma expresión de terror, la misma posición corporal. Y estaba rodeado de texto. «¿Puedes leer esto?», preguntó la doctora Moreno, señalando las inscripciones alrededor de la figura de Roberto. Roberto se acercó más. El texto estaba en español, pero en una caligrafía extraña, como si hubiera sido escrito por alguien que no estaba completamente familiarizado con el idioma. «El que regresa lleva la verdad». Pero la verdad no es para ser recordada. La verdad es para ser vivida otra vez, cuando el tiempo sea correcto, cuando los 11 estén completos, cuando el que regresa comprenda su propósito. Roberto se alejó de la pared, sintiendo que la caverna comenzaba a girar a su alrededor. «¿Quién escribió esto?», preguntó con voz temblorosa. La doctora Moreno y Vázquez intercambiaron una mirada antes de responder. «Roberto», dijo Vázquez lentamente, «según nuestro análisis de escritura, lo escribiste tú». Roberto Mendoza se desplomó contra la pared opuesta. Su respiración era errática. Sus manos temblaban incontrolablemente. La revelación de que había escrito esas palabras, de que su propia caligrafía estaba tallada en piedra, en un lugar donde juraba nunca haber estado, era más de lo que su mente podía procesar. «Esto no es posible», repetía una y otra vez. «No recuerdo haber estado aquí. No recuerdo haber escrito eso. No recuerdo nada». La doctora Moreno se acercó a él con cautela, como si se aproximara a un animal herido. «Roberto, necesito que confíes en mí ahora. Lo que vamos a hacer podría ser difícil, pero es la única forma de ayudarte a recordar lo que realmente pasó ese día». Del equipo que había traído consigo, la doctora Moreno extrajo una pequeña grabadora digital y un dispositivo que Roberto no reconoció. Parecía ser algún tipo de estimulador neural. «¿Qué es eso?», preguntó Roberto, retrocediendo. «Es terapia de estimulación de memoria asistida», explicó la doctora. «Es una técnica que usamos para ayudar a víctimas de trauma a acceder a recuerdos reprimidos. No es peligroso, pero sí puede ser intenso». Vázquez intervino. «Roberto, tenemos razones para creer que lo que pasó ese día fue mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Estos tallados, esta construcción, tu presencia aquí, todo indica que hubo eventos que tu mente decidió bloquear para protegerte». Roberto miró alternativamente a Vázquez y a la doctora Moreno. Luego dirigió su vista hacia los tallados en la pared. Los rostros de sus compañeros desaparecidos lo miraban desde la piedra como si estuvieran esperando que él recordara algo crucial. «Si hago esto», preguntó Roberto lentamente, «¿sabré qué les pasó a mis amigos?». «Es probable», respondió la doctora Moreno. «Pero Roberto, necesito advertirte, a veces la verdad es más difícil de enfrentar que el misterio». Roberto cerró los ojos y asintió.
La doctora Moreno colocó el dispositivo en sus sienes y comenzó la sesión. Los primeros minutos fueron tensos, pero sin resultados aparentes. Roberto describía las mismas memorias fragmentadas que había relatado durante 4 años. Entrar a la cueva, llegar al salón, perder a sus compañeros, salir solo. Pero entonces algo cambió. «Espera», murmuró Roberto con los ojos aún cerrados. «Hay algo más. Después de que María José y Esperanza desaparecieron, no salí inmediatamente». Su voz comenzó a tomar un tono diferente, más distante, como si estuviera narrando un sueño. Seguí buscando. Gritaba sus nombres, pero no era mi voz la que escuchaba de vuelta, era la voz de alguien más. Una voz que venía desde abajo. La doctora Moreno hizo señas a Vázquez para que permaneciera silencioso mientras Roberto continuaba. La voz me decía que bajara. Me decía que mis amigos estaban esperándome más abajo. Así que busqué una forma de descender. Encontré una abertura en el suelo del salón, una abertura que no había visto antes, pero que de alguna manera sabía que había estado siempre ahí. Y bajé. Cuando llegué abajo, vi esta cámara, exactamente como está ahora, pero había gente ahí. No mis amigos, gente diferente, gente que llevaba ropa antigua, como de hace siglos. Roberto comenzó a sudar, su respiración se volvió más agitada. Me dijeron que había llegado en el momento correcto, que había 11 espacios que llenar y que durante 400 años habían estado esperando a que llegáramos. Dijeron que mis amigos habían entendido inmediatamente su propósito, pero que yo era diferente. Dijeron que yo tenía que regresar arriba, que tenía que vivir con la incertidumbre durante años hasta que estuviera preparado para la verdad, y que cuando regresara traería a otros conmigo. La doctora Moreno intercambió una mirada preocupada con Vázquez. «¿Qué otros, Roberto?», preguntó suavemente. «Los que están destinados a completar el grupo, los que han estado soñando con esta cueva durante meses sin saber por qué, los que sienten un llamado que no pueden explicar». Roberto abrió los ojos abruptamente, con una expresión que no era completamente suya. «Ya están viniendo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los he estado llamando en sus sueños, y cuando lleguen, finalmente entenderemos todos juntos lo que realmente somos». La transformación en Roberto era evidente. Su postura había cambiado, su forma de hablar era diferente, y había una calma inquietante en sus ojos que no había estado ahí momentos antes. Vázquez instintivamente llevó su mano a su arma de servicio, pero la doctora Moreno le hizo una seña para que mantuviera la calma. «Roberto», dijo la doctora cuidadosamente, «¿dónde están tus amigos ahora?». Roberto señaló hacia una sección de la cámara que no habían explorado completamente. «Están cumpliendo su función», respondió, «como yo cumpliré la mía cuando llegue el momento». Siguieron la dirección que Roberto había señalado y llegaron a una zona donde las paredes estaban cubiertas de nichos tallados en la roca. Cada nicho contenía objetos personales: una mochila, una cámara, un casco, herramientas de espeleología, los objetos de los 10 desaparecidos. Pero no había cuerpos. Los nichos estaban vacíos excepto por los objetos personales, como si sus dueños hubieran simplemente ascendido, dejando atrás solo las pertenencias materiales. «¿Qué les pasó realmente?», preguntó Vázquez, ya no tratando de ocultar su alarma. Roberto sonrió con esa misma expresión inquietante. Se convirtieron en lo que siempre estuvieron destinados a ser: guardianes, protectores de algo mucho más importante que sus vidas individuales. «Esta cueva», continuó Roberto, «no es solo una formación geológica, es un punto de conexión, un lugar donde diferentes realidades se tocan,
Los antiguos habitantes de esta región lo sabían. Lo usaron durante siglos para mantener cerrado algo que no debe ser abierto. La doctora Moreno comenzó a retroceder lentamente hacia la escalera que los había llevado hasta ahí. Algo en la atmósfera de la cámara había cambiado. El aire se sentía más espeso, más cargado. Pero el mundo moderno olvidó las advertencias, siguió Roberto. Las corporaciones mineras, los desarrolladores turísticos, los exploradores como nosotros, todos perturbando el equilibrio sin entender las consecuencias. Roberto se dirigió hacia el centro de la cámara, donde había una formación circular en el suelo que parecía ser algún tipo de altar o plataforma ceremonial. Mis amigos entendieron inmediatamente cuando llegaron aquí. Entendieron que habían sido llamados no para explorar, sino para servir, para tomar el lugar de los guardianes anteriores que habían estado protegiendo este lugar durante 4 siglos. Y ahora, dijo Roberto, girándose para mirar directamente a Vázquez y la doctora Moreno, han llegado ustedes. De los túneles circundantes comenzaron a emerger figuras. Al principio, Vázquez pensó que eran otros miembros del equipo de investigación, pero conforme se acercaron, se dio cuenta de que estaban vestidos con ropas de diferentes épocas. Algunas del siglo XIX, otras del XX, algunas que parecían mucho más antiguas. Y entre ellos, reconocibles pero cambiados, estaban los 10 exploradores desaparecidos: Carmen Herrera, Joaquín Morales, María José Sánchez. Todos estaban ahí, pero sus ojos tenían la misma expresión distante que ahora mostraba Roberto. El ciclo se completa cada tanto tiempo, explicó Joaquín con una voz que sonaba como la suya, pero con armónicos que no eran completamente humanos. Nuevos guardianes reemplazan a los antiguos ascienden a otro nivel de protección. Vázquez finalmente desenfundó su arma, pero la doctora Moreno lo detuvo. No va a servir, murmuró. Esto va más allá de lo que podemos enfrentar con medios convencionales. Roberto se acercó a ellos con los brazos extendidos en una postura casi benevolente. No tienen que temer, dijo. Su resistencia es natural, pero temporal. Cuando entiendan su propósito, sentirán la misma paz que sentimos nosotros. La última imagen clara que Vázquez recordaría más tarde fue la de Roberto colocando su mano sobre la frente de la doctora Moreno y los ojos de ella cambiando gradualmente de la expresión de terror a una calma sobrenatural. Han pasado 3 semanas desde que el comandante Raúl Vázquez y la doctora Patricia Moreno desaparecieron durante su investigación en la Cueva de los Susurros. Oficialmente se reportó como un accidente durante la exploración, un derrumbe que selló las secciones más profundas de la cueva, impidiendo cualquier operación de rescate. La entrada de la cueva fue sellada permanentemente con concreto. Se colocaron señales de peligro en múltiples idiomas. La zona fue declarada Reserva Geológica Protegida, prohibiendo cualquier tipo de actividad civil o comercial en un radio de 5 kilómetros. Pero los habitantes locales saben que algo más está ocurriendo. Reportan luces extrañas durante las noches, no ya desde la cueva sellada, sino desde otras formaciones rocosas de la sierra. Hablan de sueños compartidos donde voces familiares los llaman hacia las montañas. Mencionan que sus animales se comportan de manera extraña, rehusándose a pastorear cerca de ciertas áreas que antes frecuentaban sin problemas. Roberto Mendoza nunca regresó a Guadalajara. Su apartamento fue encontrado vacío 3 días después de su viaje a Chihuahua. No había señales de lucha, no había una nota de despedida, simplemente había desaparecido, llevándose únicamente un pequeño morral con lo mínimo indispensable. Las cámaras de seguridad del aeropuerto de Chihuahua lo muestran abordando un vuelo hacia la Ciudad de México, pero nunca llegó a su destino. Según los registros de la aerolínea, Roberto Mendoza simplemente
se desvaneció en algún punto durante el vuelo. El expediente oficial clasifica este caso como desapariciones múltiples bajo circunstancias no determinadas. Pero existe otro expediente, clasificado, que nunca verá la luz pública. Un expediente que contiene fotografías de los tallados encontrados en la cámara subterránea, análisis de las inscripciones y reportes de actividad paranormal en docenas de sitios similares a lo largo de México y Centroamérica. Porque la Cueva de los Susurros no era única. Era solo uno de muchos puntos de conexión, uno de muchos lugares donde la realidad se vuelve más delgada, más permeable. Y según este expediente clasificado, la actividad en todos estos sitios se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Los patrones son siempre los mismos. Grupos de personas comenzando a tener sueños similares, sintiendo llamados inexplicables hacia lugares remotos, desapareciendo en circunstancias misteriosas. Y después, nuevos guardianes tomando su lugar en un ciclo que parece haber estado ocurriendo durante milenios. Pero tal vez la pregunta más inquietante no es ¿qué les pasó a esas personas?, sino ¿qué están protegiendo? ¿Qué hay del otro lado de esos puntos de conexión que requiere vigilancia constante? ¿Qué fuerza o entidad está tan desesperada por cruzar hacia nuestro mundo que requiere guardianes humanos dispuestos a sacrificar sus identidades individuales para mantenerla contenida? Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha causado sueños extraños en las noches siguientes, si sientes un llamado inexplicable hacia lugares oscuros y remotos, tal vez es hora de que te preguntes si también has sido elegido. Y si es así, la pregunta final es, ¿resistirás el llamado o aceptarás tu destino como guardián de secretos que la humanidad no está preparada para conocer? Suscríbete a nuestro canal si quieres que investiguemos más casos como este, porque tenemos razones para creer que la historia de la Cueva de los Susurros está lejos de haber terminado. Y cuando descubramos qué está realmente ocurriendo en esos lugares, serás el primero en saberlo. ¿Tú qué crees? ¿Fueron víctimas de algún fenómeno natural inexplicado? ¿O se convirtieron voluntariamente en guardianes de algo que va más allá de nuestra comprensión? Déjanos tus teorías en los comentarios, si te atreves.